Necesitamos contexto, porfa. Bueno, Alberto, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. Para arrancar, ¿qué haces? Bueno, soy científico, soy investigador científico. Trabajo en física, específicamente en física del espacio, y soy docente universitario. ¿Cómo es el día a día de un físico? Física suena por ahí desde afuera como algo muy específico y compacto, pero en realidad es muy diverso. Entonces, vos tenés física aplicada y tenés física teórica y tenés física básica. Hay distintos tipos de tareas que puede hacer un físico y eso define mucho cómo es el día a día. En mi caso, yo trabajo en física espacial y trabajo con instrumentos satelitales, con telescopios en el espacio y algunos telescopios terrestres, y yo desarrollo técnicas de análisis de esos datos para sacar información física. Mi objeto de estudio, no lo mencioné, es el Sol espacial. Hay como muchas ramas de la física o disciplinas que capaz uno usa indistintamente, ¿no? Sí. Física espacial, astrofísica, astronomía, esa es una todo ese buena. tipo de Sí. términos. La astronomía en general es el origen de toda esta rama de estudio. Es originalmente el estudio de las posiciones de los astros. Es probablemente una de las, si no la ciencia más antigua que existe, que tenía un interés práctico, que era la predicción de estaciones. Este es el origen de la astronomía. Astrofísica refiere ya a la aplicación de la física para el estudio de todo lo que es externo a la Tierra. Lo que es en la Tierra es la geofísica. Física del espacio, acá hay un tema interesante que es bien técnico, pero lo puedo, creo que, explicar de manera muy sencilla. ¿Qué es lo importante de esto? Que en este caso tenemos información astrofísica con mediciones locales. Cuando vos interpretás la luz que viene de las estrellas, por ejemplo del Sol, y deducís información física, tenés que asumir y modelizar una cantidad de cosas. Se dice que son datos dependientes de modelos. Entonces hay un gran nivel de incerteza en las predicciones, en las mediciones. Cuando vos tenés una medición local, es una medición muy, digamos en la jerga, dura, muy precisa. O sea, hoy en día tenemos mediciones en todo el sistema solar tan precisas como las mediciones de un laboratorio de electrónica. Entonces a eso llamamos física del espacio. Es la astrofísica, si querés, más limitada del sistema solar. ¿Qué es la corona solar? El Sol es una estrella, es la única estrella que podemos ver en detalle. Las estrellas tienen una atmósfera, al igual que los planetas. A diferencia de los planetas, las estrellas están conformadas de un material que llamamos plasma, que es gas a temperaturas tan altas que están completamente ionizados. Eso quiere decir que los electrones y los protones están separados y es un gas eléctricamente no neutro. Tiene entonces importancia lo que son las fuerzas electromagnéticas. La corona es la capa más externa de la atmósfera de una estrella y esa es la parte donde se originan tormentas solares, eyección de material del Sol que termina impactando en la Tierra. Entonces el estudio de la corona solar es, por un lado, tiene un interés en el conocimiento puro, el avance del conocimiento. O sea, el objetivo es mejorar nuestra comprensión de la física de las estrellas en general. Y desde el punto de vista práctico, desde que estamos en la era espacial, dependemos de manera creciente de tecnología con satélites espaciales. Todas las tormentas que se producen en el Sol, eventualmente muchas de ellas impactan en el espacio circundante a la Tierra. No nos afectan a nosotros porque tenemos un escudo protector, que es el campo magnético terrestre, pero sí afectan a los satélites. Entonces, se generó en física del espacio en los últimos 20, 30 años, se acuñó, digamos, un nuevo término que es la meteorología espacial, que es parte de la física del espacio que trata de entender en detalle y predecir qué va a pasar en torno del espacio terrestre en función de lo que sucede en el Sol. Y lo que yo hago es, yo desarrollo técnicas de análisis de datos que se llaman tomográficas y junto con colegas norteamericanos desarrollé los primeros mapas tridimensionales empíricos de su condición termodinámica, mapas de densidad, de temperatura y de presión. Y eso lo usamos para condicionar el desarrollo de modelos de predicción de clima espacial. Esto de las tomografías solares, ¿no? Sí. ¿Cómo funcionan? En el caso del Sol, que es lo que hacemos nosotros, la corona misma brilla, no necesitamos irradiarla, ya está emitiendo luz y la vemos desde múltiples ángulos que nos lo provee la rotación solar. El Sol rota, al igual que los planetas. Entonces lo observamos durante un periodo de tiempo que complete una rotación entera, lo vemos desde todos los ángulos y luego es una técnica matemática bastante sofisticada por la cual, conociendo el mecanismo físico
que emite esa radiación que estamos viendo, logramos inferir la estructura tridimensional del Sol, de la corona en este caso. Me dijiste que sirve para observar todos estos fenómenos que se producen, ¿no?, en la superficie o en la atmósfera del Sol, Sí. las tormentas solares, pero una de estas emanaciones también son los vientos solares, ¿no? El viento solar es, en general se llama viento estelar. Me gusta. Hasta el año más o menos 1950, hace 75 años, en astrofísica se creía que las atmósferas estelares estaban estratificadas por gravedad, como la atmósfera de un planeta como la Tierra. Vos en la Tierra subís una montaña y cada vez hay menos densidad de aire. El aire está contenido sobre el planeta por efecto de la gravedad y se estratifica, es decir, esto lo estudiamos en física básica, cuanto más profundo estés en la atmósfera, más densidad, más presión hay, ¿no? Si vos vas subiendo una montaña, cada vez hay menos presión, menos densidad de gas. Pero lo importante acá es entender que la atmósfera se mantiene adherida al planeta por gravedad. Se pensaba hasta hace 75 años que las atmósferas de las estrellas estaban estratificadas de igual forma. En fin, es un fenómeno complejo. Claro, Pero el viento solar es el viento estelar en el caso del Sol. Eso es atmósfera del Sol que es continuamente expelida e impacta a todo el medio interplanetario y a todos los planetas. La Tierra es permanentemente impactada por el viento solar. Ese viento solar es un viento regular, eso está en equilibrio, el sistema Sol-Tierra está en un cierto equilibrio. Dijiste que esto no repercute o no impacta directamente contra la Tierra. No, eso lo vemos acá en la UNTREF en Física 2. ¿Por qué? Porque el planeta Tierra tiene su propio campo magnético, que es generado por un núcleo cargado que está girando. La fuerza electromagnética funciona de tal manera que si vos tenés lo que llamamos una línea de campo magnético y viene una partícula cargada, la partícula no puede atravesar el campo. El campo magnético terrestre tiene una forma tal que todas las partículas que vienen del Sol, que conforman el viento solar o las tormentas solares, están obligadas a seguir las líneas de campo magnético terrestre que entran por los polos. Cuando eso sucede, cuando viene una perturbación muy grande del Sol y entran todas esas partículas cargadas del Sol, se produce un fenómeno muy lindo que son las auroras. Las auroras son el efecto visual, si querés, es como un efecto secundario del paso del viento solar por las líneas de campo magnética terrestres. Y todo eso funciona como un escudo, o sea, todas esas partículas no nos afectan a nosotros porque entran por los polos. De hecho, durante tormentas solares, yo les decía que el interés en predecir tormentas solares tiene que ver, por ejemplo, con la tecnología espacial, pero también tiene que ver con la escala terrestre. Los vuelos transpolares se desvían o se suspenden cuando hay mucha actividad solar. Mira, y ahora que me decís esto, cuando te crucé en el pasillo hablando con Mailén, te escuché lo primero una frase que me llamó mucho la atención. Que dijiste que la cotidianidad de la gente cada vez depende más de la tecnología espacial. Bueno, ¿qué es el clima espacial, no? ¿Y por qué sería importante predecirlo? El clima espacial refiere a la condición física fuera de la atmósfera terrestre en lo que llamamos la magnetosfera. O sea, el clima terrestre refiere a las condiciones físicas en la atmósfera terrestre. El clima espacial refiere a lo mismo, pero a escala del espacio circundante a la Tierra, que es la zona donde están los satélites espaciales, donde continuamente se van agregando satélites de comunicación, de senseo remoto, por ejemplo, satélites que observan la Tierra para, no sé, control de salinidad, control de humedad. O sea, tiene que ver con el control del estado de salud de toda la cantidad de cosas que tenemos los satélites en la atmósfera. Estrictamente el clima espacial refiere a las condiciones del espacio. El interés práctico, si querés, es que mucha de la tecnología actual está en esa zona. ¿Por qué fue que elegiste estudiar este tema en concreto? O sea, ¿estaban tomados los demás? No, es una buena pregunta. Yo de muy chico me interesé mucho en la astronomía. Yo tenía alrededor de 8 años cuando me fasciné, creo que en el planetario por primera vez. Yo les comentaba que me acuerdo que el acto definitorio fue tipo a los 10 años con mi papá. Hicimos un telescopio y hacerlo y usarlo para mí fue increíble. Después, por razones prácticas, soy de Buenos Aires. En la UBA, en ese momento era el único lugar donde uno podía estudiar algo parecido. Acá no tenemos carrera de astronomía y en La Plata, por cuestiones prácticas, decidí estudiar física, que es una formación muy similar en lo básico, y después al hacer la tesis
uno puede hacer una tesis de licenciatura, en mi caso, y después de doctorado, en algún tema de astrofísica. Ahora, eso define por qué me metí en el área astro. Ahora, ¿por qué física solar? Supongo que es más complejo. Inicialmente yo me metí en otra área que me fascinaba, pero que me resultó demasiado abstracta, que se llama teoría de campos, supercuerdas. Estudié como un año ese tema. Me pareció súper fascinante, pero muy matemático. Y a mí me interesaba hacer algo donde pudiera aplicar matemática, pero a la vez tener datos de observación. Y ahí me acuerdo que fue en los últimos 2 años de la carrera que estuve como tocando muchas puertas de distintos científicos. Me acuerdo haber ido por primera vez a laboratorios. Yo no era una persona muy afecta al laboratorio, me interesaba más la física teórica o básica. Me pareció muy interesante lo que se llama la física de plasmas. Pero esto ya es muy técnico, digamos, ¿no? Bueno, hay un par de cosas de esto de tu experiencia y el recorrido que tuviste que te quiero preguntar. Pero antes me acordé de algo que no sé si es verdad, que las auroras boreales no se pueden ver en todos lados. No, las auroras se ven, yo te mencionaba antes, eso tiene que ver con la forma del campo magnético terrestre, que tiene una forma que llamamos dipolar. Sí. Las líneas magnéticas forman como hojas, digamos, que salen por los polos, por el polo norte, entran por el polo sur y van por el núcleo terrestre. Yo te decía antes, por cómo funciona la fuerza electromagnética, todo el plasma que viene del Sol en forma de viento solar o de tormentas, que son perturbaciones del viento en definitiva, todo eso está obligado por fuerza electromagnética a ingresar por las zonas polares. Entonces, a eso se refiere, a que las auroras solo se pueden ver en altas latitudes, cerca de los polos. También las puedes ver desde el espacio. Esa frase que uno recuerda, ¿no? Las auroras solo se pueden ver tal. En las zonas polares. Hoy en día hay fotos muy lindas, se pueden buscar por internet, o filmaciones de los astronautas en estaciones espaciales. Verlas desde el espacio es espectacular. O sea, ver la imagen del planeta con la aurora es alucinante. Mira, que me dijiste esto antes de tus estudios y como estudiante fuiste a Harvard, a la NASA. Sí. Son lugares que, francamente, son nombres que me resultan intelectual y académicamente súper intimidantes. No sé qué te llama la atención de eso, cómo no, fue terminé ahí. Yo ya era estudiante doctoral de la UBA. Yo te mencionaba antes que de chico yo me hice un telescopio. Yo en ese momento usaba la guía de campo de Donald Menzel. Era un astrónomo que era el director del observatorio de Harvard y tiene una guía de campo de estudio de las estrellas muy popular. Yo tenía copia de ese libro para estudiar el cielo con el telescopio que habíamos armado con mi papá. Donald Menzel fue un astrónomo que era el director del observatorio de Harvard, que es una universidad. Es la primera universidad, Harvard es la primera universidad del continente americano. Nada, y yo tenía esa guía. Y totalmente en forma independiente. Cuando yo estaba haciendo el doctorado, en un momento me enteré, el instituto, hay una institución americana que se llama Instituto Smithsoniano, que es una institución federal que financia la investigación científica en todo Estados Unidos. Hace varias décadas, el observatorio del Instituto Smithsoniano se fusionó con el de Harvard, formando una institución que se llama Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, el Centro de Astrofísica Harvard Smithsoniano. Y ellos tienen un programa de becas para astrofísica que consiste en lo siguiente: vos tenés que estar haciendo tu doctorado ya en alguna institución académica en el mundo, en mi caso en la UBA. Un doctorado consiste en desarrollar un trabajo de investigación de varios años, que es tu tesis doctoral, que viene a ser tu primer trabajo científico a fondo. Previamente tenés la tesis de licenciatura, que es un trabajo más breve, de menos de un año. El de doctorado ya estás hablando de un trabajo de 5 años en física. Claro. Y yo estaba haciendo ya el doctorado, que es el trabajo de investigación, más algunas materias avanzadas, que se llaman materias doctorales. Entonces esta beca es una beca particular para el área, que requiere que vos estés haciendo el doctorado en una institución académica, ya hayas hecho las materias doctorales y solo te quede terminar la tesis. Entonces presentás un proyecto, se lo propones a algún investigador de la institución y bueno, ese proyecto salió elegido y ahí me fui 3 años. O sea, yo ya llevaba 2 años en la UBA siguiendo una línea de trabajo y me interesó mucho ir a trabajar con un satélite que en ese momento era muy novedoso, que era SOHO,
que fue una misión espacial que sigue funcionando, que revolucionó la física solar porque es un satélite muy grande que tiene 12 instrumentos diferentes, 4 que estudian el interior solar, 4 que estudian la atmósfera solar y 4 que estudian el espacio interplanetario. Entonces fue la primera vez que tuvimos información empírica tan consistente de todo el sistema Sol-Tierra. Cuando yo apliqué esa beca, SOHO era la estrellita, hablando de estrellas, era la misión espacial estrella. Todos querían usar. Acababa de empezar. Así que nada, me fui para allá. Y fue interesante, obviamente académicamente fue espectacular. Eso me obligó a ir a NASA porque SOHO se maneja desde NASA. NASA es la agencia federal, o sea, estatal, de Administración Espacial de Estados Unidos. Nosotros tenemos una NASA también, que es la CONAE, es la Comisión Nacional de Actividad Espacial, no la CONEA. La CONEA es la Comisión Nacional de Energía Atómica. Por si alguno se confunde. Das vuelta a la A con la E y son áreas muy diferentes. Así que bueno, me fui unos años allá a terminar la tesis doctoral. Y eso fue, el proyecto involucraba utilizar datos de esta misión espacial nueva y eso involucraba ir a NASA. NASA tiene múltiples lugares de trabajo. La gente conoce más Florida, donde se lanzan los cohetes, que es espectacular. Pero esto es en otra zona de Estados Unidos, en Washington, que es donde están es el centro de NASA científico. No es tan vistoso. Desde ahí no se lanzan cohetes. De ahí se manejan los instrumentos espaciales. No es tan vistoso, pero me imagino que para el que entiende es algo igualmente... Es espectacular. No, era increíble. No, llegar ahí fue increíble. Ver las imágenes casi en vivo del satélite era espectacular. Tremendo. No, fue una experiencia formativa enorme. Y de hecho esa experiencia a mí, yo venía de hacer física más teórica sobre la atmósfera solar. Yo tenía una línea de trabajo, te decía acá, y lo que yo hice allá estaba mucho más anclado en los datos. Y eso me modificó también la forma en que yo después decidí hacer investigación. Lo que yo hago hoy en día es más el resultado de esta última experiencia. Con mucho de lo otro también. O sea, la información teórica que yo tenía, o la formación teórica que yo tenía de acá, me sirvió muchísimo ya. La formación que da la universidad pública en Argentina es de un nivel altísimo. Vos hablabas de intimidante. Vas a un lugar como Harvard, que si ves el ranking mundial está número 1, número 2, número 1, número 2. De ahí no sale. Yo te puedo asegurar que con la formación que uno viene de acá, allá competís de igual a igual. Es muy, muy lindo y muy valioso. Eso. Sí, es algo a cuidar y a proteger. ¿No? La educación pública es el ADN de este país. Hoy en día, por alguna misteriosa razón, puesto un poquito en jaque. Quiero hacer con vos un pequeño juego. Tenemos una sección que se llama Derribando mitos. En donde te voy a tirar frases cortas que tenés que responder de forma igualmente breve, no necesariamente con sí o no. Pero bueno, son esos mitos, cosas que tenés que desmentir rápidamente. Si puedo. Arranco. Dale. Los físicos viven haciendo únicamente fórmulas. No, falso. No lo dije yo, son aburridos. No, absolutamente falso. No saben bailar, yo no sé bailar. Falso. Son calculadoras humanas, ya te voy haciendo unos cálculos ahí en el momento. Por ahí sí. Somos gente que debe hacer cálculos todo el tiempo, sí. No hacen uso de la creatividad. Totalmente falso. Es absolutamente creativo el trabajo científico. No creen en la astrología. Absolutamente correcto. No es que no creemos, la astrología es falsa, objetivamente. Son millonarios. Falso. Los científicos trabajan solos. No, absolutamente no. Para ser físico hay que ser un genio. No. Te tiene que gustar las ciencias. Con inteligencia artificial ya no hace falta investigar. No, absolutamente falso. Es una herramienta más que incorporamos. Y bueno, por último, ya sos la prueba de que no, pero en Argentina no se hace ciencia a nivel internacional. Completamente falso. Ya, para cerrar, quiero que nos cuentes en pocas palabras algo de vos, quién sos por fuera de tu profesión. Melómano. Soy fanático de la música, escucho música trabajando incluso. La única forma de apagar la música es reuniones con colegas o dando clases. Si no, la música está siempre presente.
ciclista y amante de los animales. Muchas gracias por A haber vos, venido, Martín. Alberto. Ojalá que la hayas pasado bien. Sí, gracias. Un placer estar con ustedes. Gracias. Necesitamos contexto, porfa.